interrogante es lo que recién hablamos. Yo necesito entender el tercer nivel. Bien, bueno. Porque el tema es, a mí me parece que, visto el trabajo que hicieron en tu grupo, Luz, yo creo que sí lo entendiste. Lo único es que no únicamente vas a ver dinámicas patológicas cuando vos observes, porque el tercer nivel de análisis vendría a ser el de qué manera se relacionan entre sí los miembros de este grupo familiar, digamos, qué tipo de vínculos establecen, ver los roles dentro del grupo, ver, digamos, estos sistemas de alianzas, los secretos familiares, todo lo que dice ahí en el texto, pero no necesariamente hay una patología cuando hablo de esto, sino que es una forma de ver cómo se relaciona, es un nivel de análisis, ¿viste? Tenemos el histórico-antropológico para saber de qué familia, en qué sistema estamos hablando. El sociológico en tanto familia como mediadora de valores entre esa sociedad y sus miembros. Y luego, ahí cómo se relacionan los miembros de la familia entre sí. Lo que sí está bueno que se sepa, que como dice al principio, son complementarios entre sí. Porque si yo estoy relacionando, si estoy analizando desde el tercer nivel, también tengo que tener en cuenta que las relaciones entre los miembros de esta familia se dan de esta manera porque pertenecen a determinada estructura social, en donde ellos reproducen digamos, las relaciones de poder que se ven en esa sociedad, ¿se entiende? Sí, un poco es lo que específicamente decimos la dinámica familiar, ¿no? Las relaciones ahí, el tercer nivel, pero que está cruzado por todos estos otros niveles de análisis, ¿no? Que se complementan, ¿no? Que es lo que plantean al principio. ¿Mm? Bueno, no sé si hay alguna duda. A ver si quedó claro. Recién me volvió el Zoom, no escucho nada. Bueno, pero lo que estábamos diciendo era esto, ¿no? Como que yo veía que en el grupo donde formaste parte entendieron. Lo único es que la cuestión de la patología no es, digamos, lo que vamos a observar, sino que vamos a observar una dinámica. Viste que el tercer nivel habla de la dinámica de las relaciones familiares, cómo se dan los vínculos, el sistema de alianzas, los distintos roles, el mito grupal, qué historias siempre se cuentan en esta familia que siempre tienen un significado particular porque ubica a los miembros de la familia de determinada manera, quién es el, qué sé yo, el vivo, el Gil, no sé, hay cosas que tienen la familia que al hablar, al contarse, dicen mucho de su manera de relacionarse. Ahora, acuérdense que estos tres niveles son complementarios. Entonces, cuando estamos viendo la dinámica familiar, estamos viendo, a ver, esta familia se relaciona de tal manera atravesada por un sistema social que tiene determinadas relaciones de poder que se reproducen, por ejemplo, en la familia. Y hace que esta familia se relacione de determinada manera influenciado por eso. Entonces son distintos niveles de análisis que se complementan. Ahora, Luz. Saram. No sé, bueno, ahí contestará Luz. Sí. Dice que sí, bueno. La idea es retomar un poquito también la unidad de instituciones y organizaciones hoy. Habíamos visto esto de que es importante también pensarnos
y pensar a los sujetos como producidos y productores de organizaciones. Y una de las cosas que nos dice la psicología social es que en el contexto el contexto de las organizaciones es un lugar donde es más fácil o es el contexto pertinente para decodificar las conductas. Esto que decíamos, para observar, para ver en acción, ¿no? A los sujetos dentro de las organizaciones. Bueno, esto veníamos ahí charlando un poquito, esto de las instituciones. Miren, una sala de un hospital, que las instituciones son cuerpos normativos, miren cómo nos atraviesan, que aparecen ideas, valores, creencias, leyes, que aparte determinan las formas de intercambio, ¿no? Como códigos, por eso se habla de conductas decodificables, códigos que se establecen hacia adentro de las organizaciones, ¿no? Yo pensaba esto, piensen ustedes en primer año de la universidad, cómo ese primer año, no sé, les pregunto, si esto que nosotros llamamos vida universitaria, o sea, al principio no era difícil poder adquirir esos nuevos códigos, nuevas formas, ¿no? Que tienen otro encuadre, bueno, algunas cosas que se podían hacer en la secundaria acá no se pueden hacer, o se leen de distinta manera, ¿no? Bueno, diferentes. Sí, o al revés, me hiciste acordar, yo me encuentro con alumnos de la secundaria a veces en la facultad, y recuerdo que justo estaba haciendo un reemplazo en una materia de primero, y entonces, bueno, se terminó la clase, y este estudiante me dice, estaba mirando para todos lados, y me dice, profe, ¿y ahora nos podemos ir a casa? ¿No? Estaba como que... Sí. Parecía que alguien le tenía que anunciar o tocar un timbre o estaba esperando algo más, ¿no? Sí, claro. Y después a mí me pasa con las preguntas de los ingresantes en los talleres de ingreso a la universidad, que bueno, preguntan esto del timbre, esto de cómo uno se lleva las faltas, ¿no? De los porcentajes, si no tenés un preceptor. Una vez alguien me preguntó, ¿y cómo hay que ir vestido a las mesas de exámenes? ¿No? A lo que yo le respondí, hay que ir vestido, ¿no? Pero bueno, claro, después iba a una escuela privada con uniforme, entonces la cuestión de la formalidad, ¿no? Cómo procesar todo esto. Entonces, bueno. A mi sobrina le cuesta entender lo que es finales. Es como que ellos cursan el año y terminan y aprueban. Claro. No entienden lo que son ¿qué son los finales? No. Y vos tenés que demostrar otra vez que supiste todo lo que ya aprendiste. Bueno, cómo las pautas para pensarla como organización, la universidad, esto que insistimos un montón, pero que todavía cuesta instalar, que es grave una situación de plagio, ¿no? En la universidad, que quizás en el secundario no. Claro. No sé, digamos, pero tiene otro valor y otra consistencia en un espacio que en otro. Bueno, nada, ir... y todo esto nos atraviesa, ¿no? Nos construye. Entonces habíamos empezado a hablar de esto, de lo institucional. Espérate, Pulmi, porque está interesante lo que dice Lu, fíjate, ¿no? Que eso habla de las instituciones, tal cual. Recuerdo que le preguntaba a un profesor en otra universidad que por qué venía vestido de traje y corbata. Me respondió que por respeto a los alumnos. Fíjense que quizá ¿qué profesión tenía Luz? Porque también quizá estuviera marcado por otra institución además de la universidad, ¿no? ¿Y qué universidad sería? Profe de historia.
Bueno, nada, ¿dónde se construye el respeto? Sí, en como uno, ¿no? Hay que ahí ver. Pero bueno, en esos como, a veces son como anécdotas, es interesante, para mí tiene mucho que ver con la antropología, estas cosas que a veces son anécdotas, donde uno encuentra el valor distinto del otro, ¿no? O la creencia diferente, y que a veces que se genera ahí como una tensión y entonces aparece, como que irrumpe esos supuestos subyacentes del otro, ¿no? En estas que hay que prestar atención. Y habíamos empezado a hablar de esto de lo instituido y lo instituyente. ¿Se escuchan los gritos de afuera, no? ¿De niños? ¿De mi casa, no? Sí, pero no molesta. Bueno. Esto de lo instituido y lo instituyente, ¿no? Cómo lo instituido, lo establecido, lo normalizado, las normas, los valores, cómo es lo que está instalado y lo que sostiene el orden en una institución, en una organización. Y por otro lado, lo instituyente muchas veces aparece como protesta, como negación de lo instituido, y va generando desde abajo hacia arriba, muchas veces, algún cambio. A veces es no sé, estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Un corte de ruta, una movilización masiva, y a veces es una actividad chiquita que va irrumpiendo, va modificando estas grietas que a mí me parecen súper interesantes para encontrar en las instituciones, estos espacios posibles de ir instalando cambios y modalidades diferentes y que a veces no podemos ir de frente al muro de lo instituido, ¿no? Pero que con pequeñas acciones podemos ir generando cuestiones instituyentes que a veces con el tiempo o porque van ganando más espacio o porque son reconocidas, también se vuelven instituidas. Por eso lo que poníamos acá es que es dialéctica la relación entre lo instituido y lo instituyente. Sí en las instituciones más rígidas, por supuesto, debe ser mucho más difícil modificar lo que está instituido. Pero también siempre hay lugares donde poder ir instalando o ir problematizando eso instituido desde los lugares instituyentes. No sé si se entiende estos conceptos y si pueden pensar también ustedes algunos ejemplos. ¿Se les ocurre? También está bueno, digamos, pensar como que lo instituido es, digamos, todo, tiene como un peso de que ya está establecido, de que es así. Y acuérdense de lo que siempre estamos hablando con Pichon Rivière, ¿no? De que hay mucho miedo al cambio. Y enseguida es como que defendemos inconscientemente lo instituido por este miedo a la pérdida, miedo al ataque, miedo a lo nuevo. Entonces está instituido y es bastante difícil de cambiar. Pero como dice Pulmi, hay esto que se le llama también intersticios o líneas de fuga, por donde meter cosas diferentes, que la verdad que parten muchas veces por estar conscientes de nuestras prácticas, que es lo que por ahí después vamos a ver. Pero acá hay un comentario. La lucha contra el aborto, dice Jere, y todo el tema de pañuelitos. Y es lo que se me vino a la mente, lucha a favor del aborto. Ajá. Bueno. Sí, eso ha sido un movimiento instituyente que, claro, a veces son grandes movilizaciones, ¿no? Como que empezó de a poco, de a mucho, ni una menos, y después enseguida con la despenalización del aborto,
Sí, que en realidad empieza un grupito de mujeres, digamos, en muchos lugares, pero a instalar, por ejemplo, el tema del pañuelo verde como un símbolo, ¿no? Digamos, de establecer el aborto legal, seguro y gratuito, no a favor del aborto. Y eso, si, ojalá, desde mi mirada, cuando eso sea política sanitaria y sea ley, va a estar establecido. Pero fíjense la puja, ¿no? Porque cuando se quiere establecer un cambio, sale como una fuerza que cuida lo instituido como muy fuerte, porque estaban después los pañuelos celestes, o no te metas con mi hijo, todo este tipo de cosas, por las 2 vidas y no sé qué. Y después también está el tema, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, de cómo molesta tanto, y fueron todas cosas que se fueron dando a la par, y cómo ahí la gente que nunca tuvo idea de la Real Academia Española te saca la Real Academia Española, que no dice y no está correcto y no sé qué, y molesta tanto. Y hay algunos lingüistas que dicen que no, algunos dicen, bueno, que este lenguaje de hablar con el les, ¿no? Se haga instituido, y otros dicen, ni hace falta que se haga instituido, es necesario que siga siendo instituyente porque el instituyente molesta y problematiza. Entonces, porque lo de fondo no tiene que ver sin usar la E o no usar la E, sino problematizar en la construcción del lenguaje machista, solamente masculino, ¿no? En nuestras formas de hablar, esto no pasa en todas las lenguas. Pero bueno, esto que es instituyente, cómo irrumpe y lleva un proceso largo para poder ser instituido, igual que el matrimonio igualitario. Digo, todos los movimientos sociales y muchas veces las formas de protesta aparecen con estos grandes irrupciones, ¿no? Porque la consigna es como problematizar lo que está instituido. Entonces, bueno, pensar las dinámicas de las organizaciones y de las instituciones en este sentido. Y antes lo que estaba instituido en un centro de salud, en el hospital, era el signo de silencio, el silencio de salud, ¿sí? Hasta que, no sé, me imagino que algunas personas de los equipos de salud, pudieron pensar en la música, pudieron pensar en salas de esperas con otros tipos de dispositivos, de actividades, no de ser paciente, o digo, pensar en la biblioteca del hospital. ¿Quién va a pensar, miren qué atrevidos, dentro del hospital, que los usuarios de salud mental no solamente trabajen y sean parte del personal, o que sean parte de los trabajadores del hospital, sino que lo sean desde un lugar intelectual, que algunos son bibliotecarios, ¿no? Entonces, esto que empezó con una juntada de libros de una médica, como algo muy instituyente, hoy sigue pugnando porque tiene un espacio, tiene muchas más, está mucho más establecido, igual sigue pugnando por hacerse lugar, porque hay muchos que ni siquiera lo conocen, ¿no? Este espacio. Sí, acá Luz dice, también la resistencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial con la ley Micaela de no querer formarse. Y Ayelem, cuando se iba a legalizar el matrimonio en personas del mismo sexo, había marchas con las mismas consignas que hay en marchas en contra del aborto legal. Claro, sí. Toda esta puja porque que lo instituido quede tal cual. No, sí. Bueno, el ejemplo de la Corte Suprema de Justicia es terrible, ¿no? ¿Qué más? Y también la ley, lo más instituido que eso. Sí, en realidad está bueno poder problematizar, cuando hace mucho ruido lo nuevo, poder analizarlo, ¿no? Sí, ¿por qué es?
esto, lo que traía Ale, que el cambio aparece, ante una situación de cambio aparecen las resistencias, entonces poder ir analizando también a nivel de las organizaciones estos movimientos de dinámicas nuevas. Piensen, después vamos a seguir trabajando en el próximo encuentro el tema de la creatividad y el arte, pero también para salud mental. Bueno, ¿qué están haciendo? Dibujitos. Esta materia nosotros jugamos mucho en el aula, que nos la debemos, ¿no? Y hacemos muchas técnicas. Y si se ve de afuera, parece, ¿qué están haciendo? ¿Esto es una clase de la universidad? ¿O están jugando? ¿No? Se matan de risa, juegan con el cuerpo, ¿no? ¿Qué es educación física? ¿Por qué enfermería? ¿No? Bueno, también lleva una cuota de ahí ir haciéndose espacio. Pero sí, la verdad es que yo lo pienso desde mi trayectoria profesional. Es re interesante encontrar los espacios instituyentes para ir generando y adecuando también y moldeando un poco las instituciones y las organizaciones, adecuándola a la realidad. Las organizaciones son más lentas para modificarse, en general son estructuras más rígidas, y yo lo pienso en la universidad, digo, la comisión de género que hoy estableció un montón de pautas dentro de la universidad, aparece desde un grupito de voluntarios y voluntarias. La comisión de accesibilidad, aunque de la universidad, aunque hay un montón de legislación, pero que hace espacio y pelea, digamos, para que sea real que haya estudiantes en situación de discapacidad en la universidad, se hace remándola, ¿no? Entonces, pero queda establecido y a partir de eso se puede avanzar en el sentido de la inclusión, ¿no? Entonces, poder ir pensando también las organizaciones y las instituciones, no como algo que lo otro no está bien y voy y confronto directamente, sino algo que también se pueda ir construyendo y produciendo, porque si nosotros somos parte de esas instituciones, también podemos ir produciendo estas modificaciones. No sé si se entiende la idea y mi entusiasmo con esto. Bien, a ver si puedo avanzar en el... Voy de nuevo porque... Si puedo avanzar con esto. No sé si recursar la luz, pero sí podemos hacer alguna jornadita de juego. Bueno, algunas cosas que aparecen así fuerte en las instituciones, en lo instituido, es esto de la redundancia, recurrencia y repetición, para que se internalicen las pautas, las reglas, ¿no? Y esto que, si pienso en la universidad, también en relaciones a los roles, al estatus y a la jerarquía, ¿no? En los que es importante leer, por ejemplo, no sé, en los equipos de cátedra, y también cómo ustedes lo saben mejor que yo, cómo en los mismos equipos de cátedra que tienen roles muy jerárquicos en la universidad, ¿no? De encargado de cátedra, JTP, ¿verdad? Cómo se da hacia adentro de los equipos de manera distinta, ¿no? Esa dinámica de lo grupal, pero que a la hora de decidir las responsabilidades están divididas, ¿no? Entonces hay todo un movimiento ahí interesante. Y esto de que la observación de las instituciones es interesante, lo edilicio, las paredes, digamos, hablan, dicen cosas, nos van dando mucho dato, es muy importante poder
observar y leer las instituciones, las conductas, las organizaciones, ¿no? Sus dinámicas, los miembros, pero también el edificio habla mucho. Esto algo hablamos la clase que viene. Voy a intentar avanzar un poquito más. Las organizaciones laborales, y esto pensaba en relación a la enfermería ahora, a todo este movimiento que empieza a darse, que espero pueda tomar cuerpo en organizaciones, son muy importantes, ¿no? A mí, esto es una opinión personal, en esto de la profesionalización de la enfermería, que no es tan, que es medianamente reciente, si lo pensamos en un proceso histórico. Todavía no está conformado un colegio de profesionales, de enfermeros o enfermeras, o sindicatos, ¿no? Eso recién en algunos lugares empieza, hay historia de eso, a nivel local esto no aparece. Pero muchas veces estas organizaciones laborales aparecen en un lugar de mucho reconocimiento, ¿no? De reconocimiento personal en relación a la identidad y en relación a la autonomía. Por eso esto de cómo nos va el decir, bueno, soy docente, soy enfermero, soy enfermera. Ahora vieron un montón en el Facebook de que aparecen estos loguitos de soy orgullosamente docente, porque lo que se habla de los docentes, me están hablando a mí, que también soy parte de ese colectivo y de esa identidad, ¿no? Aunque se diga en Cava, y yo esté dando clases en Río Negro, en Bariloche, no importa. Se juegan estas cuestiones colectivas y de la identidad que también hablan de lo organizacional. Acá Fede dice, es muy difícil modificar las cosas que vienen de años, sobre todo porque lamentablemente el poder sigue siendo el etnocéntrico. Las normas impuestas por el poder es difícil de modificar. La brecha muchas veces está y por un tema de egos o de poder y no quieren que se modifique. Bueno, tal cual, pero digamos, siendo conscientes de este atravesamiento, podemos ir haciendo esas pequeñas cosas distintas. Por eso es como que a veces tenemos, al ser conscientes podemos hacer una práctica instituyente. Está bien, como que no es fácil hacerlo sola, solo, y no es tampoco lo esperable, ¿no? Pero bueno, ya es mucho darse cuenta de cómo nos atraviesa esto. Claro, en el... Sí. Lo de el tema del colegio de enfermeros que no se ha hecho. Sí. También está en un tema de que no hay una pelea colectiva en el país. En realidad, la Federación Argentina de Enfermería abarca 30 y largas provincias, 20 y pico de provincias, no me acuerdo cuántas son exactas. Pero, por ejemplo, Río Negro, Santa Cruz, Mendoza y no me acuerdo cuáles otras, no dejan que entre la Federación Argentina de Enfermería, que representa a la enfermería en casi todo el país, más del 70%, pero los poderes de acá, por ejemplo, la pseudo organización que defiende los derechos de enfermería acá sería ATSA. Yo fui parte de ATSA y la verdad que no defienden a la enfermería, defienden sus propios convencimientos. Si nosotros no peleamos por dejar entrar alguien que sí luche por nuestros derechos, tampoco va a haber una modificación, me parece. Bueno, claro, es sanidad, ¿no? Esto que está diciendo, yo retomo lo que dice Jeremías, lo que decís vos, Federico, es primero es necesario hacer un análisis de cómo las organizaciones y las instituciones, y después pensar también a largo plazo qué estrategias se dan,
y cómo, yo lo pienso hacia dentro de la universidad. Digo, hay que jerarquizar, necesitamos más enfermeras y enfermeros en los equipos de investigación. Es más, hay un montón de equipos re interesantes en el hospital que falta un enfermero o una enfermera. En el de ILE no hay, en el de abuso no hay, y son todos equipos interdisciplinarios, pero no hay algún enfermero o enfermera que diga yo quiero ir ahí, ¿no? Entonces, bueno, lo que digo es, hay que leer eso y siempre, siempre, y hay que buscarla, hay alguna grieta para empezar a modificar eso. Quizás no es rápidamente en lo que uno piensa como horizonte, pero siempre hay una instancia para poder hacerlo. Hay que buscarla, hay que saber leer las organizaciones para poder ir instalando, porque también habrán pensado en algún momento que era imposible desarmar la manicomialización, y hoy estamos hablando de desmanicomialización. Antes era imposible pensar en internaciones domiciliarias, hoy cada vez hay más internaciones en los domicilios. Antes no se hablaba de cuidados paliativos, y hubo mucha gente que la militó esos espacios para ir instalando. Pueden preguntar lo que les costó instalar el servicio de cuidados paliativos en el Hospital Zonal, ¿no? Entonces, bueno, pero cuando uno va viendo, va pudiendo analizar, va encontrando esas brechas, va juntándose con otros, es posible, ¿no? Es eso lo que quiero como transmitir, de que lo institucional, las organizaciones son más duras, pero son permeables. Y tiene que ver con poder hacer una lectura y poder instalar y poder ir también, estas cosas las instala, digo, la prepotencia del trabajo, ¿viste? Porque también uno, siempre haciendo como algunos plus, uno labura y aparte, ¿no? Haciendo estas cosas, por eso hablo también de militancia, en el sentido de por esas causas, ¿no? Pero es posible. Acá en el hospital está el grupo, por ejemplo, de las enfermeras de ESI, el control de infecciones. Que no hay antecedentes de enfermeras que hayan hecho ese trabajo y hasta tienen un protocolo que lo desarrollaron en el hospital. O sea, nació de una necesidad y de que observaron que había un aumento de las infecciones. Mirá qué bueno. Una gran lucha. Entonces, bueno, son estas cuestiones de este movimiento que hablamos en las organizaciones que son tan necesarias. Tenemos 2 minutitos más, se va a cortar. Yo no sé por qué me sale y nos volvemos a juntar en 5. Me sale muy mal esta diapo, no sé por qué. Porque yo la veo... Me pasa a mí también. Se empiezan a desordenar solas, ¿viste? Ya adquieren su vida propia. Bueno, voy a intentar leer la definición que acá después van a ver de institución social, institución total. Es lugar de residencia o trabajo donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad, en un periodo apreciable de tiempo, comparten en un encierro una rutina diaria administrada formalmente. Esta es la definición de Erwin Goffman que aparece en el texto que ustedes tienen que trabajar de las organizaciones sociales, ¿no? La cárcel, los institutos de menores, los manicomios, los geriátricos, y podemos pensar también en internaciones largas, ¿no? Internaciones crónicas, estos espacios de instituciones totales. Bueno, se va a cortar en 5 minutos, empezamos por instituciones totales un poquito más. Y te voy a robar tiempo, Vale. Bueno, después lo recuperamos la próxima. Dale.